Mi nombre es Cristian Ale Domínguez Vera. Actualmente estudio en el CCH Azcapotzalco y curso el sexto semestre. Tengo la materia de probabilidad 2 con el profesor Noé Irving Flores en el grupo 635. Y bueno, el trabajo de esta semana consistía en investigar un poco y responder unas preguntas conforme a la investigación que se hacía. Y son 7 preguntas, las voy a responder. La primera es, ¿qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una técnica que nos permite organizar, presentar, describir todo tipo de datos. Un conjunto de datos obtenido de una muestra. Bueno, es la muestra obtenida de una población. Comúnmente para presentar los análisis se apoyan de recursos gráficos, ya sean gráficos, tablas, todo tipo de recursos gráficos para presentar de mejor manera el análisis. La estadística descriptiva obtiene sus resultados. Bueno, primero se obtiene una muestra de una población para obtener los datos que se requieren. Un ejemplo podría ser obtener la estatura o la edad o el sexo de los alumnos de una escuela o incluso de un salón, dependiendo de la población que se elija. Y pues sí, eso es la estadística descriptiva. Nos ayuda a presentar y a describir de mejor forma los datos que se obtienen de una población. Y bueno, la siguiente es ¿qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial es la encargada de, por decirlo así, de realizar deducciones. ¿A qué me refiero con esto? A realizar conclusiones, predicciones, incluso proyecciones, inferencias o tendencias. Y por medio de estas se pueden hacer, como ya dije, proyecciones o interpretaciones, incluso comparaciones de una población a partir de su muestra. Esto es como un análisis más que nada, un análisis de comparación. Un ejemplo que da muy bien lo que se hace con la estadística inferencial es, por ejemplo, en un análisis de mercado. Las empresas contratan a ese tipo de personas que encargadas de hacer los análisis de mercado, ya sea haciendo encuestas para hacer proyecciones de los productos que la empresa vaya a lanzar en un futuro. Las personas hacen ese tipo, los contratados hacen este tipo de encuestas para conocer qué es lo que prefiere la gente o qué es lo que les gustaría ver. Y eso es muy útil con la estadística inferencial. Esto lo ayuda el tipo de proceso que se lleva en pues es óptimo para este tipo de eventos en el que se hace un análisis de mercado para lanzar diferentes tipos de productos, ¿no? Y bueno, es eso. Es encargado de realizar deducciones, proyecciones, conclusiones y predicciones, ¿no? Así resumido. Y la siguiente es, ¿qué es una variable cuantitativa? Una variable cuantitativa es una variable estadística, la cual representa una cantidad que su resultado es otorgado por un valor numérico. Y para saber si el valor numérico entra como en la cuantitativa, bueno, un valor numérico es cuantitativo. ¿Por qué? Porque con un valor numérico se pueden hacer operaciones y obtener diferentes tipos de resultados. Eso nada más se puede con los valores numéricos, no con otro tipo de valores. Entonces, pues la variable cuantitativa es eso, representa una cantidad numérica. Un ejemplo es el peso de unas personas. Igual, por ejemplo, si se hace el análisis del peso de algunos alumnos de un salón, pues se va a obtener el valor numérico, ya sea en gramos, en kilos o en libras, ¿no? Dependiendo de cómo se haga el proceso. Pero sí, se va a obtener un valor numérico y con el valor numérico se pueden hacer diferentes operaciones. Entonces, al hacer un valor numérico y poder hacer esas operaciones, casi automáticamente es una variable cuantitativa, ¿no? A diferencia del contrario, por decirlo así, que es la siguiente pregunta. Bueno, primero es, ¿qué es la probabilidad de una variable? La probabilidad de una variable por ejemplo, es una función que se asigna a cada suceso ya definido sobre la variable.
y bueno, prácticamente es la probabilidad de que dicho suceso pues tenga lugar o ocurra más bien, ¿no? Dependiendo de la función que se le asigne al suceso sobre la variable, ¿no? Entonces pues es eso, es como un tema es como muy parecido a lo que se ve desde un principio desde lo que se vio desde un principio en la clase de estadística y probabilidad 1 que ya la vimos. Entonces bueno, esa es la probabilidad de una variable. La siguiente pregunta es: ¿qué es una variable cualitativa? La variable cualitativa es, por decirlo así, lo contrario de la cuantitativa. Es una variable igual estadística, la cual cualitativa, como dije, es totalmente lo contrario. Sus resultados no pueden ser medidos con números, son principalmente características o incluso cualidades. Sí, es eso, características o cualidades, no se puede medir con números. Con números, para medirlo con números tendría que ser cuantitativa, y no es cuantitativa, es cualitativa. Le digo, es totalmente lo contrario. Una se puede medir con números y la otra pues no. Y la cualitativa se puede dividir en dos: la cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. La cualitativa nominal no admite un orden. Un ejemplo es preguntarle a una persona sus colores favoritos. Puede decir blanco, negro y rojo. En ese tipo de respuestas no existe un orden. Puede decir blanco, negro, rojo, rojo, blanco y negro. No existe un orden. Entonces la cualitativa nominal no admite un orden, contrario a la cualitativa ordinal, que sí permite un orden, pero no numérico, porque si no sería ordinal. Digo, cuantitativa, pero es cualitativa. En la cualitativa ordinal sí se puede admitir un orden, pero no numérico. Por ejemplo, un tipo de calificación, ¿no? Sobre así como bien, mal, excelente, deficiente, sobresaliente, ese tipo de cosas que se pueden ordenar, de como pues sí tienen un orden, pero pues no es un orden numérico como tal. y pues sí es eso. La cualitativa ordinal sí admite un orden, pero le digo, no numérico. Igual, por ejemplo, en las medallas, la medalla de oro, plata y bronce se pueden ordenar como por sus valores, ¿no? La de oro, la de plata y la de bronce se pueden ordenar, pero pues no son numéricos, es más el valor que se le da a ese objeto, pero pues no puede ser medido con números. Y pues es eso, se divide en dos la variable cualitativa. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué es una variable continua? Si no estoy en lo incorrecto, si no estoy errando, la variable cuantitativa igual se divide en dos como la variable cualitativa. La variable cuantitativa se divide en dos: la variable discreta y la continua, que es estas dos últimas preguntas. ¿Qué es una variable discreta? Una variable discreta, como sabemos que se desglosa, por decirlo así, de la variable cuantitativa, se puede medir con números. Sin embargo, la discreta tiene un número finito de valores. O sea, solamente se pueden decir, solamente hay un número finito de valores. Por ejemplo, si alguien se le pregunta cuántos hermanos tiene, si tiene 3 no puede responder 3,5 o 2,5 o 2,8 hermanos. Si tiene 3 debe responder con el número exacto, 3 hermanos. Al igual que si se le preguntan con mascotas o con carros, incluso, ¿no? ¿Cuántos carros tienes? 4, no puedes decir 3 octavos. No puedes decir 4 autos y 4,2 autos. No, es exacto y es un valor exacto y entero. Y eso igual se refiere a la variable discreta, que debe ser un valor exacto o entero. A eso se refiere la variable discreta, a ser un valor exacto o entero. Igual puede ser con números, como ya les puse el ejemplo de los hermanos, de las mascotas, de las plantas, de los autos. O sea, sí se puede medir, pero es un número finito de valores y debe ser exacto o entero. Y la siguiente pregunta es: una variable discreta. Una variable discreta es una variable con un número infinito de valores. O sea, no es como que están solamente los que existen, como en el anterior, que es la variable discreta, es la variable continua. El ejemplo creo que lo voy a dejar más claro. Por ejemplo, la distancia entre un punto A y un punto B, la distancia entre, por ejemplo, del CCH al de Sosomoc,
pues vamos a poner un ejemplo, son 50.82 metros, ¿no? O sea, es un número infinito de valores, ya sea que se mida del CCH al Tesomoc o del CCH al Panteón, que está un poco como dirección al Tesomoc, pero hacia allá pueden ser como, yo que sea, 1 kilómetro con 200 metros. No es un número infinito de valores, no es como que se arraiga solamente a los que existen. Y puede ser en decimal, por sí, en decimal, por ejemplo, si se dice cuánto es la distancia de CH a Tesosomoc, no, pues 50.2 metros, ahí sí se puede como poner eso, el valor decimal, porque sí existe. En el otro no puedes decir .2 mascotas. En la distancia, en la medida de algún tipo de entre punto A y punto B, sí, porque pues por la misma naturaleza de cómo medirlo, ¿no? En metros y kilómetros puede haber como unas variaciones y no debe ser como exacto o entero, pues a fuerzas, ¿no? Precisamente. Bueno, otro ejemplo también sería el tiempo que toma un automóvil, ¿no? Muchos automóviles deportivos se manejan como de esa forma. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar de una velocidad cero, de estar estático, a 100? Se toma mucho eso de cuánto alcanza un Ferrari, ¿no? Pues va de 0 a 100 en 2.4 segundos. Es un número infinito de valores, no es como que solamente se deba medir como entero. Si tarda un Ferrari 2.4 segundos y un Lamborghini a lo mejor tarda 2 segundos, así como tal, 2 segundos nada más, o un Pagani 2.6 segundos de 0 a 100, pues ese es prácticamente lo que es una variable continua, es un número infinito de valores. Y pues sí, creo que eso es todo. Son las 6 preguntas. Eso es lo que vi esa semana, lo que se estuvo investigando esa semana. Y espero que haya sido lo correcto. Le agradezco que vea este video y que siga teniendo un excelente día. Recuerda, mi nombre es Cristian Ali Domínguez Vera, del grupo 635. Que tenga un excelente día. Hasta luego.